Vamos a conocer algo que le vamos a llamar cuidados temporales. Ahorita lo vamos a aprender viendo la vida de un humano, viendo la vida del crecimiento de un humano. Entonces, los cuidados temporales son todos aquellos, pasé trayendo algunos plumones para que pudiéramos recordar bien lo que vamos a aprender hoy. Entonces vamos a hacer esta línea de tiempo en donde vamos a representar una parte de la vida de un humano. Y esta es la parte de 0 a unos 5 años. Me podrían decir, bueno, antes de terminar, antes de seguir, vamos a hacer la otra línea de tiempo de unos 18 años, de unos 5 a 18 años, y de aquí hasta el infinito, hasta donde lleguen, vea. No importa si llegan a los 60 o hasta los 80, no importa. Necesito vuestra ayuda. Ayúdenme a decirles, o a enumerar algunos cuidados temporales que específicamente necesitan los niños de 0 a 5 años, pero no de 5 a 18 años. Que sería extraño si vemos a un niño de 5 a 18 años teniendo ese tipo de cuidado temporal. Entonces, son cuidados temporales porque solo durante esta temporada se les da. ¿Podrían ayudarme diciéndome algunos ejemplos de esos cuidados? Levanten la mano y díganme algunos de esos cuidados. ¿Que le den de comer? Sí. Sí, 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 sí. Que le den de comer. Sí, sí. Uno más. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra mano. Cambiarle el pañal. Sí, definitivamente, ¿verdad? Sí. Pañal. Pañales. Uno más. ¿Qué más? Guardo. Cuidarlo 24/7. No. Pero pienso que eso no llega hasta los 5 años. Pienso que se extiende quizás hasta unos 15, 14, dependiendo de cuánto lo quieran, vea. Ya hay algunos que como a los 10 ya no. Pero no es el caso, no es un caso normal, estamos hablando de algo normal. Enseñarle a caminar. Bueno, hay algunos que llegan a los 30 y todavía no saben hablar, pero quedémonos con caminar. Levantaste la mano, ¿verdad? No, es que no tengo los lentes. Espérame, debí de haber hecho esto antes. Hoy sí. Hermana Sarita, cuénteme. ¿Cambiarlos de ropa? Sí. Sí, cambiarlos. Aún hoy debería de haber algunos que los deberían de cambiar los papás. Porque, bueno, ropa le voy a poner. Ropa. Ok, creo que hemos entendido, ¿verdad? Creo que con estos 4 ejemplos tenemos suficiente y hemos comprendido de que sí, hay algunos cuidados temporales que son muy necesarios que se tengan durante esta etapa, ¿verdad? Estos son para esta etapa. Pero no deben de trascender a la siguiente etapa. ¿Por qué? Alguien ahora dígame una razón por qué ya no deberían de cambiarles los pañales, ya no deberían de darles de comer, ya no deberían de ayudarles a caminar, ya no deberían de ayudarles a cambiar ropa. ¿Por qué? Se supone que lo aprendieron.
Em, ¿Será que ya tienen una responsabilidad? Bueno, ¿saben qué? Vayámoslo poniendo, vayamos recopilando esa información. Se supone que lo aprendieron, se supone que crecieron en responsabilidad. ¿Qué más? A ver, madres, o algunos hermanos mayores que han visto a sus hermanos menores crecer, cuéntenme, ¿por qué es raro cuando ustedes ven que a sus hermanitos de 5 años, por qué sería raro que a sus hermanitos de 6 años aún les cambiaran los pañales? Ya está en edad de ir al baño solo, ¿ya qué? Ya pasaron esa etapa. ¿Qué más? Espérame. Ah, ya. Colorado. Corado. Es que no es nada normal tu apellido. Colorado. Está más fácil, Colorado. No, pues, Corado. Dale, contame. Ya tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Dejémoslo ahí porque es la recopilación de todo lo que hemos dicho. Esta es la etapa de aprendizaje y se espera que al cruzar a la siguiente etapa hayan aprendido a hacer estas cosas solos y ahora tengan esas capacidades. Sean capaces de hacerlo solos. Hayan adquirido conocimiento, adquirido habilidades, etc. Ahora, no olvidemos que a esto le llamamos cuidados temporales. De ahí en adelante empiezan a surgir otras. Entonces terminemos con la 18 en adelante. Díganme algunas cosas que solo los mayores de 18 deberían de obtener como cuidados de sus padres que no debería de obtener un niño de 0 años, de 5 años. Un tipo de cuidado de sus padres que sí reciben los de 18 años, pero no reciben los de 5 años. ¿Gio? ¿Cómo? No entendí. No, es el cuidado de tu papá hacia vos. ¿Qué hace tu papá cuando tenés 10 años con vos? Cuidar tus amistades. Está bien, me parece. Sí, porque aquí no es que tengas muchos amigos, ¿verdad? A menos que tengas un amigo imaginario. Ey, ¿por qué se ríen? Sí, no sigamos. Sí, ¿verdad? Consejos, pero ¿qué tipo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de consejos? Sí, ya van consejos, pero ¿qué tipo de consejos? Ya consejos de vida, ¿verdad? ¿Se imaginan a un niño de 5 años diciéndole, am, tenés que ahorrar? El niño de 5 años es así, como, ¿qué es ahorrar? Sí, consejos, los consejos cambian. Ahí dice consejo. Hola, no sé cómo expresarlo. No tienen independencia, entonces como ya no necesitan que los padres estén ahí 24/7, tienen un poquito más de independencia. ¿Cuál es el cuidado de los padres ahora? ¿Cuál es? Apoyarlos. O sea, no estoy diciendo que eso es lo que hacen, estoy diciendo que eso es lo que deberían de hacer en un mundo perfecto, ¿verdad? Am, Apoyarlo, ¿verdad? Porque ya existe la realidad que a partir de 18 años toman sus propias decisiones y, y los papás deben estar ahí para apoyarlos, no para frustrarlos o para hacerles sentir más mal de lo que ya se sienten por las equivocaciones. En un mundo perfecto. Pero eso debería de ser, apoyarlos. Bueno, ¿por qué hicimos todo esto?
vamos a trasladar la línea cronológica de un humano, del crecimiento y aprendizaje de un humano, lo vamos a trasladar a algo que vamos a conocer, lo voy a poner con verde, como la iglesia. ¿Se ve el verde? Ok, ahí dice iglesia. Creo que solo el negro se ve totalmente bien, vea. Bueno, aquí dice iglesia primitiva. ¿Qué significa la iglesia primitiva? La primera. Simple. No significa lo que muchos hemos escuchado como las cosas primitivas, de los que inventaron el fuego y andaban con ropas de camello, etc. Primitivo es lo primero. Entonces, si ustedes son el primer hijo, ustedes son los primitivos de su hogar. Y si ustedes andan aquí con sus hermanos mayores, díganles, vos sos el primitivo, porque eso es lo que significa, son los primeros. La iglesia primitiva también tiene su propia línea cronológica. Y cuando la iglesia primitiva estaba naciendo, el pastor John MacArthur, estoy diciendo su nombre porque no soy yo, el que enseña esto es John MacArthur, es un pastor, es un escritor, es un profesor, es un director de teología muy, muy reconocido, aceptado en el mundo. Él enseña algo como los dones temporales. Espero que puedan acordarse de esta palabra, dones, y a eso le agregamos temporales, que estaban especialmente apartados para este periodo de tiempo. ¿Cuál? En el nacimiento de la iglesia primitiva, o para la iglesia primitiva, que a partir de unos años, no específicamente 5 años, pero a partir de unos 800 años o unos 100 años, dejó de ser primitiva y empezó a convertirse en la iglesia que conocemos hoy. Incluso en el año 300 se recopilaron ya los primeros credos que nosotros conocemos hasta el día de hoy, pero no vamos a profundizar ahí porque no tenemos mucho tiempo. Entonces el punto es que hay algunos dones temporales que se usaron para el especial objetivo de ayudar a crecer y confirmar la iglesia primitiva. Entonces, pero ¿cómo vamos a recordar eso, Carlos? ¿Cómo vamos a recordar los objetivos con los que se tenían esos dones temporales? Piensen en un bebé. ¿Cuál es el objetivo de los cuidados temporales en un bebé? Vayan diciéndomelos. Ahora que ya les di el ejemplo, díganme el objetivo de los cuidados temporales en un bebé. Prepararlos para la vida real. Perfecto, buenísimo. ¿Qué más? ¿Allá? Un correcto crecimiento saludable, que caminen con los 2 pies, no solo con uno. ¿Qué más? Enseñarles las primeras cositas. No, esos son los cuidados temporales. Ahora, los objetivos de los cuidados temporales. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Desarrollarlo, vencer los miedos que tengan. Entonces, ustedes piensan, ¿cuáles son los objetivos de los cuidados temporales de un bebé? Y van a tener los objetivos de los dones temporales de la iglesia primitiva. Solo le vamos a añadir uno que es el esencial: confirmarlo. ¿Qué es eso de confirmar? Es algo así como comprobar el acuerpamiento divino de la iglesia. ¿Qué es eso de confirmar? Es algo así como que si ahorita yo les dijera, el presidente me dijo que hoy todos pueden ir a prestar $1,000 a cualquier banco. Y todos, hey, qué chivo, ¿qué banco? Pero ustedes me creerían. Gracias. Es muy bueno que no me crean.
Pero si viene toda una caravana de carros políticos, viene el gabinete del presidente con una carta y les dicen, todos los que vengan a Icon pueden ir a traer $1,000 todos los días al banco. ¿Ustedes les creerían? Tampoco. Eso ya fue tinte político lo de ustedes. El punto es, la presencia de ellos confirmaría lo que ellos están diciendo, lo que se está hablando. Entonces, esos dones temporales confirmaba lo que los apóstoles estaban predicando, aparte de los otros objetivos. Ahora hablemos, ¿cuáles eran estos dones temporales? Vayan a capítulo 9 de Hechos y vayan al verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Paren ahí. Lida era uno de los pueblos que estaba entre Jerusalén y Samaria. Entonces, cuando ustedes se dirigían desde Jerusalén hasta Samaria, pasaban por Lida. Si ustedes seguían más allá, se encontraban con otro de los pueblos que vamos a encontrar ahí. Verso 33. Y allí se halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Primero, tenemos los dones de sanidad. Entonces, dentro de los dones temporales que John MacArthur enseña que están, es el de sanidad. Ese es de los primeros. Ahora, tenemos otros que no están ahí, pero vamos a ver en el verso 36. Veamos el siguiente verso. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Paren ahí. Lo que acabamos de ver ahí es una mujer siendo revivida. Es importante que conozcamos la diferencia entre una persona revivida y resucitada. Revivida es que volvió a la vida, pero morirá. Resucitada es que volvió a la vida y no va a volver a morir. Por eso es que cuando nosotros hablamos que cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos, ¿qué decimos? Resucitarán. Porque volverán a la vida para jamás volver a morir. Por eso es que cuando hablamos de que Jesús al tercer día volvió a vivir, decimos resucitó, no decimos revivió. Es una cuestión de conceptos que tenemos que ir aprendiendo. Entonces ella revivió. Entonces aquí tenemos otro don que no vamos a poner a andar reviviendo personas porque hacían otros muy similares. Les vamos a poner maravillas. Maravillas. Hay algunos otros que no aparecen ahí, como el don de visiones. Visiones. Que estas visiones funcionaban de esta forma. Funcionaban en que yo estaba orando y empezaba a ver la vida de Sopo Jonathan. No sabía que andabas acá. Bueno, y empezaba a ver la vida de Jonathan.
y le decía, Jonathan, hoy te vas a caer en la bici. Si no vas a la iglesia, Jonathan, te vas a caer en la bici. Y esa fue mi visión. Y adivinen, se fue en la bici. ¿Y adivinen qué? Se cayó. El Espíritu Santo también daba. Te caíste vos, por cierto. Bueno. Es que estás aquí, por eso. Entonces, el Espíritu Santo solía dar esos dones para esos especiales. Entonces, ahora regresemos. ¿Cuál era el objetivo de que el Espíritu Santo utilizara esos dones en la iglesia primitiva? Era que crecieran, era confirmarlos, era que ellos pudieran crecer con sana doctrina, era que ellos se pudieran capacitar, porque déjenme decirles, la iglesia primitiva no tenía, escuchen bien, porque esto sí lo tenemos nosotros, la iglesia primitiva no tenía un libro con todas las historias de Jesús. ¿Saben cuál era la única forma en que los que pertenecieron a este tiempo podían aprender de Jesús? Esperando a que uno de los discípulos les visitara. Y por eso es que Pedro y Juan visitaban, y por eso es que dice ahí que ellos siguieron los pasos que Felipe hizo. Felipe se fue desde Jerusalén a Samaria, lo estudiamos eso. En Samaria fue teletransportado, de Samaria fue a Etiopía y de Etiopía fue teletransportado a otra parte. No vamos a hablar de esa teletransportación porque está en maravillas, así que relájense. Pero también a Elías le sucedió, no vamos a hablar de eso tampoco. Entonces, Pedro y Juan lo que hacen es que siguen los caminos de este Felipe porque van contándole a las personas la vida de Jesús, lo que Jesús hizo, porque no tenían la Biblia. ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían el Antiguo Testamento, la Torá, que si bien es cierto, hablaba de Jesús, pero lo hacía en forma profética, no contaba la forma en la que él había vivido. Ahora ustedes y yo sí tenemos a Jesús todos los días que querramos, lo tenemos en la Biblia. Ustedes y yo bastan con que abramos la Biblia y conocer a Jesús. Ellos, la única forma en la que podían conocer la vida de Jesús era esperando que uno de los apóstoles llegara. Entonces los apóstoles llegaban y empezaban a contar la vida de Jesús. Pero ¿cuál era la señal de que esto era cierto? Los dones temporales. Era la señal del Espíritu Santo con la que confirmaba la predicación de los apóstoles. Y por medio de estos dones temporales les decía al mundo: lo que ellos dicen es cierto, Jesús tiene poder. Ahora bien, nosotros creemos en el don de sanidad, en el don de profecía, en las maravillas que Dios puede hacer. Pero reconocemos que ya no son de nuestra época. Hoy nosotros vivimos aquí porque hoy tenemos cuidados de adultos. Hoy tenemos cuidados diferentes. Hoy tenemos la Biblia, tenemos alabanzas, tenemos libros teológicos, tenemos tratados históricos que enseñan sobre Jesús, etc. Ya no necesitamos estos dones. Ahora bien, ¿significa que Dios ya no hace esos dones? ¿Qué creen? Aquí dicen que sí, Eduardo dice que sí, Giovanni dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien opina que no? Sí, nadie quiere opinar que no. Bueno, muy bien en responder. No significa que ya no vamos a ver sanidad, maravillas y visiones.
Sí van a haber, pero van a haber de diferentes formas. Ya no se trata de la sanidad física. Hoy hay una necesidad más profunda. ¿Cuál es esa? La sanidad del corazón. Hoy hay necesidades más importantes. Ahora bien, ¿también significaría que ya nunca más vamos a volver a ver sanidades físicas? No, tampoco significa eso. El Espíritu Santo sigue obrando. Pero entonces, ¿por qué no las vemos con la recurrencia que antes las veíamos? ¿Por qué ya no las vemos con que lleguen los apóstoles o los pastores y hagan tales cosas? Porque esa temporada ya pasó. Y ahora nosotros no necesitamos de estas cosas para creer en Jesús. Nos basta con la transformación de nuestra vida, nos basta con la Biblia. Y eso es lo que Jesús nos ha dado en esta temporada. Ahora, ¿qué pasa con las personas que prometen estas cosas? Que prometen que si usted viene a Jesús, va a recibir sanidad, maravillas, visiones, etcétera, o que abusan de esas cosas. ¿Qué pasa con las personas que abusan de decir que van a sanar, ven visiones, tienen profecías, hacen maravillas? ¿Qué pasa con las personas que abusan de esas cosas? Vean en la línea temporal y con el ejemplo que hemos visto, díganme qué pasaría. Bueno, le voy a dar una más fácil. ¿Qué pasaría si un papá toma los cuidados temporales de un bebé y se los da a su hijo de 18 años? Le anda cambiando los pañales a su hijo de 18 años. ¿Cómo? ¿No creerían? ¿No creerían? Dijo hermana Sarita. ¿No crecerían en fe? ¿Qué más? Podría alejarse. ¿Qué más? Serían atenidos. Les voy a dar la más peligrosa de todas, porque es la que hemos estado estudiando. Vendrían a Jesús por estas cosas y no por amor. Y ahí empezaría lo que hemos conocido a través de estos estudios como fanatismo religioso. Y ya no sería fe en Cristo. El abuso de los cuidados temporales de un bebé en hombres y mujeres de 18 años los llevaría a no desarrollarse bien delante de la sociedad, a ser unos enajenados, unos raros, a no saber tomar decisiones propias y entonces, en conclusión, a ser unos humanos incapaces. Entonces, la iglesia cristiana de hoy en día, que es dependiente a los dones temporales, es una iglesia que no crece. Una iglesia incapaz de ver el poder de transformación de Jesús en la vida de otros. Porque lo que buscan son dones, no buscan a Jesús. Y lo único que puede cambiar una vida no son los milagros, las maravillas o las visiones. Lo único que puede cambiar una vida es Jesús. Ahora, ¿por qué hay muchos entonces pastores que prometen todas estas cosas? Y Carlos, yo he conocido milagros de sanidad en mi vida. Entonces, ¿esos qué fueron? Porque incluso en mi vida yo he visto milagros de sanidad, en mi familia.
Entonces, ¿esos qué fueron, Carlos? Si eran parte de los dones temporales. Momento. Esos milagros no fue porque vino un apóstol o un profeta y oró por ustedes. Ese milagro es por gracia y misericordia del Espíritu Santo. No es para enaltecer una iglesia o enaltecer a un hombre. Cuando deja de ser saludable es cuando enaltece a una iglesia o a un hombre. ¿Quieren ver a una iglesia que no está saludable? Véanla prometiendo milagros por asistencia. Véanla vendiendo milagros por ofrendas. Esa no es una iglesia saludable. Pero vean una iglesia predicando de Cristo. Esa es una iglesia saludable. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos todo esto? Primero, para decirles, Dios aún es completamente capaz de hacer estos milagros. Así como lo fue en este tiempo, aún es completamente capaz y los puede hacer. Pero Dios hoy en día está haciendo cosas más grandes en su iglesia que las que hacía antes. Porque ahora nos ocupa a cada uno de nosotros, no para hacer milagros de sanidad, sino para transformar la vida de nuestros amigos y de nuestras familias. Que al final, ¿de qué me sirva que alguien sea sano si no es salvo? ¿De qué me sirva que alguien sepa hablar si no sabe ser feliz? ¿De qué me sirve que alguien haya recibido mi visión si no es libre? Dijo Pablo también, de nada me sirve hablar en lenguas si solo yo me edifico. Prefiero, escuchen esto, prefiero el amor como un don para edificar a los demás. La iglesia hoy tenemos el amor de Cristo que se nos da y que podemos dar. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Fue algo muy movido, entonces dale, Jonathan. ¿Cómo se obtienen los milagros? ¿Cómo se obtienen los milagros? Es importante recalcarlos. Muy bien, Jonathan, muy buena pregunta, porque aún hay muchos, es más, yo creo que todos podríamos levantar la mano y decir milagro. Se obtienen los milagros, escuchen, recalquemos, sin enaltecer a un hombre o a una iglesia o a un ministerio. Esos son milagros de verdad. En un milagro que yo puedo decir, Dios tuvo el control, no el pastor. Muy buena pregunta, Jonathan. ¿Qué otra pregunta? Es importante que hagan preguntas porque así se van bien. ¿En serio soy tan bueno enseñando que no tiene? Ok. Hay gente que declara milagros. ¿Eso es bíblico? No es bíblico y es esto. Estarle enseñando algo de un bebé a un adulto. Es cambiarle los pañales a un adulto. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo edificarías a alguien que está siendo dependiente de estas cosas? Con lo único que es suficiente para salvar la vida de cualquier persona. Con Jesús. Jesús es suficiente. Una última pregunta. Hey, soy buen maestro.
Gracias, Catherine, por decirme mal maestro. La última. Esos milagros no se deberían hacer para enaltecer un hombre o una iglesia, sino para enaltecer a Dios. Perdonen que no se los dije, lo tenía en mis notas, pero ahorita que Catherine lo pregunta, lo puedo recalcar. Estos milagros eran hechos en este momento para confirmar a un hombre y a una organización, que era la iglesia. Entonces estos milagros se hacían para que las personas dijeran, el Espíritu está en Pedro, el Espíritu está en la iglesia de Jerusalén, el Espíritu está en los discípulos. Esa es la diferencia. Ahora ya no se debe de decir, el Espíritu está en Talo porque oró por mí. Bueno, perfecto. Si hay otras preguntas me las hacen después. Oremos.